Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Quédate, aquí empieza Un Gallo para Asclepio, el podcast de filosofía para paladares diversos, filosofía prolija y al alcance. ¿Qué sé yo? Se cuestiona el pensador en la torre. El lector de los clásicos, el renacentista que adoptó la tranquilidad y obediencia a la naturaleza de manera estoica. Piensa para sí mismo en su castillo en Francia. ¿Qué sé yo? Hoy, en Un Gallo para Asclepio, el otro bigotón famoso, Montaigne. En el año de Cristo de 1571, a la edad de 38 años, en la vigilia de las calendas de marzo, el día de su cumpleaños, Michel de Montaigne, hastiado ya hace tiempo de la esclavitud del palacio y de las tareas públicas, mientras todavía incólume, anhela refugiarse en el seno de las doctas vírgenes, donde tranquilo y libre de preocupaciones atravesará finalmente la pequeña parte del trayecto que le resta por recorrer, si los hados así se lo conceden. Ha consagrado esta sede y esta dulce escondrijo de sus antepasados a su libertad, tranquilidad y ocio. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Un Gallo para Asclepio. Yo soy Alan Argüello y esta noche vamos a hablar de Montaigne. En esta noche fría y oscura, en esta noche fría de la víspera de Navidad, nos ponemos muy navideños en este episodio para hablar del filósofo que se nos había olvidado hablar y para seguir en este tenor que tenemos en esta segunda temporada de reincorporar a esos machos patriarcales que han fraguado cosas de la filosofía. Un episodio dedicado a Michel de Montaigne. Soy Arturo Castro, bienvenidos. La amistad única y principal libera de todo otro deber. ¿Qué tal? Yo soy Adrián Ardilla Lara. Bienvenidos una vez más a Un Gallo para Asclepio. Bueno, aquí pues ensayando por la libre como Montaigne y esperemos que para estas fechas ya Francia haya sido campeón del mundo. Y recordando que pues Michel de Montaigne es un francés, pues esperemos que todos los franceses que mucha gente discrimina porque no nacieron en Francia, pues honren ensayando muy bien a la pelota, como Montaigne ensayaba con las letras. Soy Oscar Merino, bienvenidos a Un Gallo para Asclepio. Pues antes de arrancarnos, antes de empezar, vamos a recordarle a nuestra gente que nos sigue en nuestras redes sociales. Ya tenemos una página nueva, no es la de Free Games, no la pudimos recuperar, pero ya tenemos una página nueva que se llama Un Gallo para Asclepio. Síganos por favor en Facebook, ya el Instagram es el mismo, Instagram Un Gallo para Asclepio, y pues tenemos regalitos de Navidad para nuestros Patreons. Y como buenas personas vamos a hacer una posada del Gallo para Asclepio. Si usted es un fiel seguidor, está inscrito, nos sigue, nos ha escrito, nos manda saluditos, por ahí vamos a hacer una convivencia con nuestros fans más destacados, destacadas, y por supuesto con los Patreon y por supuesto con algunas personas que han estado participando con nosotros en alguno de estos programas. Ya lo dijeron estos chicos, hoy Michel de Montaigne. En algún lugar de la República Mexicana que se elegirá el día del evento. Te mando Ubi, te mando Ubi. A ver, Montaigne. Pues vamos a empezar con este francés y sería bueno iniciar pues con su biografía o sus datos, conocerlo un poco antes de entrar ya en lo fuerte, ¿no? Que son sus ensayos, por lo que es más pues conocido. yo antes de empezar con la biografía y hablar de propiamente del trabajo de Montaigne, me gustaría resaltar que es un filósofo que mira, yo creo que nos ha marcado de alguna u otra manera la manera de escribir, en la manera de leer, en la manera de hacer filosofía, y que se nos había pasado por alto a lo largo de todo este programa. Hemos hablado de Kant, casi no hemos hablado de Nietzsche, casi no hemos hablado de Sócrates, pero ha habido personas que reiteramos constantemente, y Montaigne, Michel de Montaigne es de esos personajes que como que te lo apropias en la manera de trabajar o de incorporar la filosofía en ti, de leer, pero no había salido nunca, jamás en esta mesa. Y bueno, en esta segunda temporada hemos tenido ya algunos programas dedicados a personajes. En la primera temporada hablamos de Epicuro en algún programa, y luego en esta pues ya hemos hablado de Kant, hemos empezado con Nietzsche, totalmente el programa de Nietzsche, y pues hoy se nos presenta Michel de Montaigne.
No sé, ¿quieren hablar? ¿Por qué Me- le quitaron el micrófono a Merino? Él iba a empezar a Ah, decir con los ah, datos ok. biográficos. Sí. No, yo comentaba que empezamos con los datos biográficos, o sea. La disparó. Ajá, sí, Pero sí, no sí. lo ibas a hacer tú, ok. No, perdón. Solo quería ser popular. Solo quería presentarlos, amigos. Pues Simón de Montaigne nació de buen sino, nació de buena cepa, nació ya siendo un pequeño burgués capitalista de la Francia del siglo XVI, uno de los primeros modernos, uno de los primeros iniciadores de la modernidad, contemporáneo un poquito a Pedro Sánchez, también un portugués que se educó en Francia, de la región de Bordeaux. Su familia se dedicaba a los vinos, tenían grandes extensiones de cultivo de la vid, nació con un castillo. Cuando Michel de Montaigne nació, su papá ya le había legado un castillo propio para eso. No, pero no es cosa menor, porque más adelante, justo cuando vamos a hablar de los ensayos, pues en el castillo Michel de Montaigne, siendo político, estudió Derecho, se educó en las letras clásicas, tenía un preceptor, tenía un maestro personal que solamente le hablaba en latín, en este latín clásico romano. No se dirigía a él en otra forma que no fuera el latín, y le enseñó a leer los latinos, pero no es cosa menor lo que hablemos que él tenía un castillo propio, porque se dedicó a la política, estudió Derecho, se hizo abogado, se dedicaba ahí a trabajar para la municipalidad, para el ayuntamiento, y desencantado, mucho tiempo después se mandó construir una torre. Y en esa torre mandó llevar toda su biblioteca, todos sus libros, y se encerró como una suerte de monje, como una suerte de asceta, ¿no? Bueno, como estos estilitas que se iban a las columnas en el desierto, pero en una montaña muy lujosa en la región de Bordeaux, viendo hacia sus viñedos muy bonitos y lleno de libros, pero evocando a ese, que es lo que a la postre lo inspira a hablar, a hacer sus ensayos, más bien, que hablaremos luego de los ensayos de Montaigne. Recibió esta educación muy, muy clásica, muy en los romanos, más que los griegos, no porque no lo supiera, pero fue fundamentalmente una educación basada en los romanos, en Séneca, Marco Aurelio, Plotino, Plutarco, grandes, ¿cómo diríamos? Personajes que pues no personajes, sino que fueron parte de su educación. Los profesores que tuvo le enseñaban a ellos como parte de un corpus muy, muy ducho. Y la actitud del papá de Montaigne en estos inicios de la modernidad, en el siglo XVI, se volcó a diseñar un método pedagógico para enseñarle fuera de la coerción y del castigo y de los golpes, sino más bien el papá fue el que dijo: yo no le voy a pegar a mi hijo, yo no lo voy a educar que le pegue otro. A los fregadazos, que le pegue otro. No, más bien lo que voy a hacer es que aprenda clásicos. Que bueno, es una forma de golpiza, ¿no? Es otra forma de golpear a tus hijos. Si dices, no quiero pegarte, pero bueno, léete a Séneca antes de dormir. Sí, pues ahí podemos ver que es un tipo de buena cuna, de buen sino, de pura cepa, ¿no? Sí, de hecho, nada más quería adjuntar esta información. El maestro era alemán, su maestro no hablaba francés y solamente se dirigía a Montaigne en latín, por lo cual no había otra forma de comunicarse. Según se cuenta, se vieron obligadas algunas de sus asistentes caseras a aprender algunas que otras frases, pero básicas también para dirigirse al niño. Según hay otra historia, había dado al niño durante 4 años, o sea, a que se fuera a vivir con uno de sus ayudantes para tener un espíritu más tranquilo y evitar ¿cómo dice José Alfredo? El bullicio y la falsa sociedad
O sea, el papá lo mandó a vivir con Ajá, los... con los sirvientes. con los sirvientes. 4 años, según se cuenta. No sé. Sus baños de pueblo. Ajá, el Sus baño de baños de pueblo. pueblo. Y sí, él era un pequeño burgués. O sea, también si podemos hablar de algo en este momento para cancelar al buen Montaigne, era un hombre blanco europeo. Sí, no, totalmente. Pero no era heteronormado. No sé. Así, no. Y sus papás, bueno, como dices Arturo, se habían dedicado a los vinos, el viñedo, pero al parecer también sus abuelos desde antes ya tenían cierto dinero, se habían hecho de cierta fortuna, porque su abuelo se había dedicado a la venta de barcos, y pues para esa época había una explosión, el boom de las exploraciones, así que pues se hizo de billete. Y la biblioteca era creo que es de los más rescatable en su biografía. No era de él completamente, se la había heredado a uno de sus amigos con el que tuvo contacto cuando empezaron a estar ya en la universidad como abogados. Conoció a este personaje ilustrado y se llevaron tan bien que pues había como que se habla de cierta relación entre ellos, más allá de la amistad, pero sí una admiración muy grande. Cuando fallece su amigo a los 33 años, 37, si me hagas, no recuerdo el nombre, pero ahí, si se acuerdan alguno de nuestros gallos escuchas, ahí apúntenlo, si no, ya después lo pondremos. En los comentarios déjenoslo. Ajá, le deja toda la biblioteca que tenía y es con la que huye a su propia torre, porque la torre no estaba, la torre la manda a construir. Él la manda a hacer, sí. Y dice, bueno, pues ya me fastidié de esto, tengo mi dinero, tengo mis libros, se quedan en su trampa, chiques, y se dedica, como dices, ¿no? A la lectura y a la escritura, y posteriormente, después de su primer libro, se va de viaje y dice, vamos a viajar, vamos a seguir escribiendo, porque todavía no nos morimos, porque ya pasé esa primera gran parte de la vida, ese primer periodo. Ahora, me gustaría resaltar también otro pequeño detalle, bueno, no pequeño detalle, pero es un aspecto importante de la vida de Montaigne, que yo considero que es un renacentista tardío, si gustan, un humanista que ya ha entrado en el siglo XVI, pues se va transmutando a lo que vendría a ser la modernidad. También había que considerar el contexto. A mí me gusta mucho hablar del contexto en esta época, porque tenemos los problemas en las revueltas. ¿Querías comentar algo? Sí, yo antes de pasar al contexto, que es muy interesante, me gustaría decir que Montaigne es de los primeros filósofos que tenemos escritos suyos en español. Montaigne tenía una fascinación por escribir en español, y las cartas que mandaba a sus amigos generalmente eran cartas en español. O sea, pues sí, como un niño pijo, como un niño rico hablaba español, que era, pues eran los que tenían todos los recursos en Europa, ¿no? En ese momento. A finales de 1500, quienes dominaban y tenían todo el oro, toda la plata, pues eran los españoles, ¿no? Gracias, México. Y los virreinatos. Y Montaigne, pues no solamente el francés y el latín, sino el español como su lengua para dirigirse con los amigos. Muy curioso. Mucha correspondencia que tenemos de Montaigne hasta nuestros días fue escrita por el mismo Montaigne en español. Okay. Es un Borges europeo. Pues tú dices que un post-renacentista, y yo sí pensaría que un moderno, así, un modernillo o un preilustrado. A mí me parece más verlo como un moderno, así, tan moderno como Descartes. O hasta le voy más a Montaigne que a Descartes. Ah, sí, ya veremos. ¿Son contemporáneos? Sí, contemporáneos considerándolos. Sí, contemporáneos, prácticamente es contemporáneos, así. Son Pero sus contemporáneos textos- de sus contemporáneos. Pero sus textos cobran importancia después, ¿no? O sea, son posteriormente, ¿no? Sí, bueno, porque tienen una naturaleza. Los textos de orden filosófico pues tienen una categoría mucho más intimista. Entonces,
Sí, que es su característica. Sí, no está como para... Que sí publicó en vida sus Sí. ensayos, volumen 1 y 2, pero sí tienen una consideración más intimista y menos divulgatoria, como a lo mejor sí lo pretendía Descartes. Sí. Ok. Y lo tienen, de hecho, se cuenta también que el Papa lo regañó porque había en uno de los ensayos cierta apología al suicidio. Hace que llega y dice, bueno, pues vas a tener que modificar esto, ¿no? Cancelable también desde aquellas épocas. Y bueno, no sé. No, incancelable porque estaba la época, la cosa ahí huyente de la protesta. Ajá. Había como una ebullición en toda Europa con la gente burguesa por la protesta hacia el catolicismo, todas estas corrientes protestantes, que si bien parecieran en algunas partes de los ensayos que Montaigne no es protestante, sino más bien un defensor, pero pues es parte de la época, la cancelación, o el que digan, no, viejito, tú no, mi querido papa. Sí, justamente, no sé si quieran comentar algo, me gustaría hablar un poco Ahora sí, el contexto. de ese contexto. Pues tenemos unos años antes la irrupción del protestantismo, de Lutero, la reforma realmente con la... Diría nuestra amiga Inés que estuvo por aquí, ese borracho. ese borracho llamado Lutero, que empieza a desarrollar la reforma, pues ya saben, por los excesos de la iglesia. Comienza, como sabrán, en Alemania y se va expandiendo a todos lados. Paradójicamente, es España la que tiene poder en ese momento y la que va a estar haciendo contrapeso contra todos los reformistas, porque pues no es la reforma luterana solamente, sino que están los calvinistas, metodistas, todos estos personajes. Y la persecución de los hugonotes. Exactamente, los hugonotes que le toca también allá a Montaigne, que asesinan a un montón de reformistas, no solamente como pensadores, sino como civiles, y están en Francia arrasando a todos estos protestantes, a estos nuevos protestantes que estaban en contra de la iglesia. Al parecer, Montaigne, como tenía sus contactos con la iglesia y era una figura pública y todo eso, buscaba tener el perfil bajo a tal grado de que puso una capilla ahí afuera de su casa por si leían algo en sus ensayos que decía, bueno, lo que quieran, pero yo sigo siendo católico. Aquí está. Con el favor de Dios todavía estamos aquí presentes. Y fue una de las cosas que le permitió que no lo atacaran directamente por lo que escribía como buen pensador. Habría que considerar también las revueltas y sobre todo la ruptura que hace Lutero, que se verá en su máximo esplendor tal vez con Descartes y con todos estos pensadores que buscaban presentar un nuevo sistema, un nuevo método, tanto para las ciencias como la filosofía. Yo lo veo de manera paralela, muy similar a lo que pasa a finales del siglo XIX con Hegel y Nietzsche. Hegel, que crea el último gran sistema filosófico, y Nietzsche, que va a hacer la crítica y permitirá o será el camino o él más bien abrirá el camino hacia el nihilismo. En este contexto, unos cuantos siglos antes, 3, 4 siglos antes, tenemos los problemas de la crisis, pero el problema de la crisis de la fe, que quién es el que determina cuál es el criterio verdadero, cuál es la forma en que debemos creer, cómo debemos acercarnos a la interpretación de las escrituras en un primer momento. Posteriormente será cómo damos validez a las ciencias, a la filosofía, pero que es el germen, el protestantismo, a causa de los excesos de la iglesia, como ya saben, lo que pondrá en tela de juicio, evidentemente, a las mismas instituciones religiosas. Y es que será unos 100, 200 años que termina pues ahí a pasos, ¿cómo les dicen? A bastonazos de ciego, medianamente la filosofía tener un sustrato de nuevo, crear un sustrato de nuevo para poder justificar tanto sus premisas como sus conocimientos, como todas estas cosas, para darle cierto peso y cierta credibilidad.
Y en este momento de escepticismo, pues será Montaigne el que también lo estoy viviendo en carne propia, y todos los problemas de las revueltas, de las luchas intestinas, de los problemas internacionales, de la hegemonía del catolicismo, vaya, y la ruptura del cristianismo protestante. Creo que había que ponerlo en contexto también, a lo mejor para entender esta crítica posterior que vendrá respecto a la moral y a las leyes y todo lo institucionalizado. Pues sí, más allá de lo biográfico, yo quería hablar de uno de sus ensayos. Montaigne es el al que se le atribuye la paternidad del ensayo, aunque seguramente habrá antecedentes que se puedan discutir, por supuesto, ¿no? Pero por lo menos desde la visión más popularizada, ¿no? Y creo que este ensayo que se llama Filosofar es aprender a morir puede ser significativo de una serie de cosas. En primer lugar, de una preocupación constante en la vida de Montaigne, que él mismo expresa así en el texto, como la preocupación por la muerte. Dice: yo desde joven estoy pensando todo el tiempo en la muerte, desde joven registro las personas que se mueren, mis temas de conversación son esos, ¿quién se murió y de qué? Y me percato de que la muerte ocurre a cada instante, y de que más bien que puede ocurrir a cada instante, y que está siempre latente, y que lo importante no es alargar el momento de la muerte, sino aprender a morir, ¿no? Entonces revela por un lado una preocupación de Montaigne constante, una preocupación filosófica, revela su talante filosófico, más allá de la inclinación por ciertos autores que se muestran en el ensayo. Él tiene ya un talante filosófico por preocuparse por el tema de la muerte, digamos, desde joven, ¿no? Y el contacto con esta literatura produce este texto, que es un texto bastante íntimo, más allá de claro que no estaba pensando publicarlo en una editorial, ¿no? En la pil. Sí, exactamente. Revela el carácter íntimo del texto, y además que no necesariamente tiene que haber una especie de originalidad en la idea, sino más bien la originalidad es la composición. En el texto de Filosofar es aprender a morir convergen los estoicos, los epicúreos, Cicerón, y todos a colación, Sócrates, por supuesto, y todos a colación de esta frase, que si quieren ahorita profundizamos, pero que está inspirada en el último discurso de Sócrates, desde el punto de vista de Platón, por supuesto, que es el diálogo del Fedón, donde Sócrates dice que filosofar y morir viene a ser lo mismo. Oye, Alan, pero antes de entrar ya de lleno en ese texto, ¿cuál sería el primer libro de ensayos? Actualmente, cuando tenemos las distintas ediciones, se publican distintas ediciones de Montaigne, ensayos como, por ejemplo, los que tiene de los libros, de lectura, de la amistad, de muchas cosas, ¿no? Pero hay ediciones de ensayos completos, ¿no? Como aquí el que tiene Adrián, donde vienen 2 libros. No sé si saben ustedes cuál es el orden de la publicación, cuáles ensayos salieron primero, si hay alguno por el que obtuvo el reconocimiento que tiene, porque pues he sabido que justo lo que ustedes dicen, ¿no? Es como considerado el padre del ensayo más por la forma en que ejecutan, ¿no? O sea, los textos, los escritos. Si te digo la verdad, no lo sé. Ok. Sí, no, sí. Bueno, yo estuve leyendo, y uno de las cuando tiene esta crisis, me imagino, existencial, y regresa a su terruño a leer y escribir, también por la muerte de sus seres queridos. Creo que se mueren 5 de sus hijas antes de cumplir unos meses. Estaba como que en grandes problemas. Conoce a una chica que va a ser su editora y la que le estará tirando como que parillo para las publicaciones. Lo primero que publica es evidentemente el libro primero. Cuando termina de publicarlo, se va de viaje
y va a conocer. Bueno, cuando publica el libro primero no sabía que era el libro primero, luego publica el libro 2 y dice, aquel era el ahí libro di- primero. Ahí dice el libro 1. Libro uno, sí, justo. Yo no sé, Yo creo que ya tenía el plan de Ya sé. hacer 2 textos. termina el primero, me imagino que lo empiezan a editar, ahí ya se da a conocer, porque pues también siendo figura pública, sacas un libro y pues ahí ya sabrán esas mieles del éxito. Sí, porque era de formación académica abogado, Ajá. ¿no? Un latinista, pero era de formación abogado y se dedicaba a la política. De lo que él vivía, si decimos, tenía fortuna, pues él se dedicaba a la política. Fue incluso como regente, gobernador, pues era una monarquía absoluta lo que ocurría en Francia en esa época. Él era como el regente, el gobernador el presidente municipal Ajá. de su región. Entonces, pues ya siendo el presidente y que te avientes unos librillos, pues vas a decir, oigan, pónganme la fil. O sea, aquí sacan un libro de fotografías, ya están haciendo circo, maroma, teatro, pues me imagino que allá también. Y cuando termina el primero se va de viaje, dice, sobreviví a la primera mitad de la vida, se va de viaje y ya cuando regresa, por lo que recuerdo, es cuando empieza a escribir el segundo, y hay otro tercero, pero ese sí ya no sé la historia. Sí, Vale. rectifico lo que dije, que estaba equivocado. Claro que había una intención de publicar los ensayos y incluso el propio Montaigne dijo, a ver, déjame encontrar la cita, quiero que se me vea en mi forma simple, natural y ordinaria, sin contención ni artificio, pues yo soy el objeto de mi libro. Y a esto también me parece que apunta el hecho de la intimidad del ensayo, ¿no? Se está como ensayando a sí mismo, se está conociendo a través de otros autores. Sí, que es como un poquito el signo de la época. No hay que dejar de lado este asunto del humanismo que ocurría durante el Renacimiento, desde Pico de la Mirandola, de volver a revitalizar al ser humano, que más que un reposicionamiento del ser humano en el centro, era más bien un rescate de la cultura clásica, era un rescate otra vez de los romanos y de los griegos, lo que intentaban hacer, porque luego este sesgo que tenemos rarísimo respecto de la época medieval, decimos, la época medieval toda, sin excepción, despreciaba al ser humano. Bueno, lo que ocurre con el Renacimiento era un resurgir de la cultura latina y de la cultura griega, pero era como un signo de la época. Empieza con Pico de la Mirandola, se va ahí desarrollando, pero tiene este punto muy lindo porque Michel de Montaigne, cuando lo hace, tiene una visión más bien crítica de decir, no solamente se trata de revitalizar, se trata de hacer nuestra propia forma, sí, sin dejar de lado la tradición de los romanos y de los griegos. Por eso a mí me parece una persona muy moderna, porque tiene esta conciencia de decir, a ver, no se trata de decir, esto estaba chido de los griegos, volvámoslo a repetir, sino decir, yo no soy griego y romano, pero puedo utilizar estas fórmulas que tenían los griegos y los romanos. De ahí que esa actitud a mí me parezca de un hombre moderno. Pero sí vuelve a retomar estos conceptos de epogé, de ataraxia en algunos de los ensayos, pues también forma parte de su formación muy, muy clásica. Sí, retomar también una adaptación de las ciencias, pero con vistas a renovarlas, lo que se pensaba, y sin desdeñar lo que se había desarrollado. Había que acordarnos sobre todo de la geometría, de la aritmética que se había desarrollado gracias a los árabes en la Edad Media, y sobre todo en el Renacimiento, que empieza El álgebra. el álgebra, toda todo el bagaje cultural que habían desarrollado los matemáticos, y que evidentemente en el Renacimiento tiene una gran función, sobre todo para las artes, de estructura, hasta si quieren el dibujo, todo lo que viene a desarrollar, pues.
¿Cómo vamos, Merino? Vamos ahí. Te estás muriendo, ¿verdad? Estás Estoy ahí en ensayando. calidad de... Estoy ensayando la muerte. Es que Estoy sépanse preparándome para la muerte, de hecho. sépanse que Merino tuvo un Traigo la accidente. mano desconchavadita. Tuvo un accidente entonces, previo a Navidad y previo a sí, esta entonces ando así grabación. como torcido. Está sube y sube. Lo tenemos convaleciente. Y está amarrado, no se puede ir. Todo Sí, bien, amigos. parcialmente bien. Si alguien nos quiere mandar 1 o 2 bultos de cal, Sí, se los bienvenidos. agradeceremos. Pueden- También serán considerados para la posada gallo. Bueno, pues algo con lo que tú empezaste, Alan, y que Merino retomó y como que nos fuimos, tiene que ver con el género ensayo, ¿no? Tomamos a Michel de Montaigne como el padre del ensayo, claro, pues así como dices, ¿quién revitalizó el español? Cervantes. ¿Quién inventó el inglés? Shakespeare. ¿Y quién hizo el ensayo? Michel de Montaigne. Pero sí, antes de que pasemos a tratar alguno de estos ensayos famosos de Michel de Montaigne, ¿por qué no hablamos o le dedicamos un pequeño apartado de unos segunditos acerca de este género ensayo que tradicionalmente le achacamos a este pobre ricachón francés? Le dedicamos Me Suena a Manada. Yo considero que en general, a mí me parece que, por ejemplo, cuando llegas a... Creo que hablando en general del ensayo, creo que es algo que los norteamericanos tienen algo muy... o sea, esta costumbre de hacer ensayos que hasta se refleja en el cine, en sus películas. Recuerdo mucho la película esta de Charlie Brown, esta que salió, donde le piden hacer un ensayo sobre, me parece que es la guerra y la guerra y la paz, si no mal recuerdo ahora, pero no solo en esa, sino que en muchas caricaturas normalmente tienen esta clase de literatura o series y se ve que les piden hacer un ensayo literario, ¿no? Porque actualmente pues se clasifica como que el ensayo literario, como que el ensayo personal o inclusive el ensayo académico, ¿no? O el ensayo filosófico. O el ensayo filosófico, o sea, hay como distintos tipos de ensayos, ¿no? Pero siento que en general la manera de ensayar pues es la de toma un tema, vas a hablar de él, tienes autores que ya lo han tocado, hacer una revisión de ellos y proponer algo nuevo, ¿no? O darles una vuelta, darles una revisitada. No es solamente una reseña, ¿no? Sino también hacerlos como vivos, ¿no? Dar cierta opinión o algo así. En el ensayo académico, pues creo ya se caen en estas cosas de cita en APA y todo ese tipo de situaciones como más de reglas a seguir, que creo que son las que desaniman a la gente en general, ¿no? Pero sí me parece que leer a Montaigne en estos ensayos, pues puede inspirar también a uno mismo a hacer eso, ¿no? Ensayar sobre algún tema, ¿no? O sea, pienso, digo, él ya tiene varios ensayos, pero un ejercicio que me parece, pues, lindo, es un texto que tiene Carlos Fuentes, que ahora no recuerdo el nombre, pero básicamente hace ensayos de la A a la Z, pone temas, ¿no? Así como A, amor, B, y creo que es un buen ejercicio. A, amor, B, basket. Sí. Lo que quieras. Sí, yo la agarra y dice de la A a la Z, no recuerdo ahorita la verdad, no sé bien cómo va a recordar el nombre. No te acuerdas ni de tu nombre, Oscar. Sí, de hecho. Pero bueno, hace este tipo de ejercicio y va ensayando precisamente con un tema que lo inicia con el alfabeto, ¿no? Entonces, bueno, me parece un ejercicio para todos los gallo escuchas que pudieran hacerlo, si es que esto también los anima a leer a Montaigne, puedes agarrar justamente un tema y ensayar sobre él, ¿no? O sea, ir como estas derivas, perderse un poco en los diferentes textos ya visitados antes y pues tratar de proponer algo nuevo, ¿no? Que es quizá como lo que hace Montaigne. Y bueno, pues nada más como esta idea, ¿no? De esos distintos tipos de ensayo que pudieran existir actualmente, pero pues volvamos al creador del ensayo, ¿no? No, Bueno, pero sí es interesante. Sí, es interesante. Pensar en la... O sea, en esto que Wittgenstein llamaba los
los rasgos de familia, ¿no? Entre las palabras, cómo juegan las palabras, los juegos de lenguaje. ¿Qué tiene en común el ensayo, como ensayar una obra de teatro, al ensayo filosófico? A mí se me ocurría, no para responder a esta pregunta, pero que toda disciplina del pensamiento requiere un medio para ser expresada, ¿no? Por ejemplo, ahora es fácil pensar que el producto de la ciencia son libros o papers, ¿no? Y entonces, ¿cuál sería el vehículo más adecuado para transportar o para comunicar una serie de ideas filosóficas? Pensaba, por ejemplo, en el tratado, que es como, bueno, a ver, si nos vamos a Tales de Mileto, los primeros textos eran supuestamente, según Olof Gigon, notas de viaje, ¿no? Lo que hacía Tales era un viajero, iba anotando como en su libreta, en su diario, y decía, ¿por qué tiembla? Es que tiembla porque es como el barco cuando está en el agua y el agua está picada, entonces eran notas de viaje. Y ya con Platón tenemos diálogos, por ejemplo, o sea, el diálogo también es un vehículo para comunicar una idea filosófica, precisamente porque hay un asunto dramático de fondo, ¿no? Es decir, es un teatro montado. No hay performática. El problema no es performático. Ajá. Sí, es performático y no es como un tratado, no está diciendo realmente algo. Es más fácil hacer que mi personaje diga algo en una novela, a decir yo, el mundo está constituido así, la chingada, ¿no? Y entonces, en estos tanteos entre el tratado, el diálogo, pues Aristóteles podemos decir que hace tratados, ¿no? Está como... Sí, filosofando. Sí, claro, sí. Entonces llega Michel de Montaigne y yo creo que involuntariamente o sin proponérselo, termina siendo el vehículo preponderante de la filosofía hoy en día. Lo que escriben los filósofos son ensayos, ¿no? Ensayan. ¿Y qué quiere decir ensayan? Pues no lo sé, pero me parece que hay en este ejercicio de intimidad, ahora los ensayos no son tan íntimos, pero yo creo que si afináramos la mirada, ese tamiz del escritor o del ensayista o del pensador, en eso radica su intimidad, la intimidad del texto, es decir, que es un tema que lo atraviesa, que lo apasiona, ¿no? Sería completamente defectuoso un ensayo que no te afectara. Y también la idea de recorrer una serie de ideas, que sería como la parte más técnica, ¿no? Dar recorrido a una serie de ideas y proponer, como decía al comienzo, una composición, o una conclusión a esa propuesta de concatenación de ideas, ¿no? No sé si necesariamente decir algo más, porque en el ensayo de filosofar es aprender a morir, como tal, no encuentro una propuesta innovadora, sino más bien la adhesión a una serie de ideas como las epicúreas, pero al final lo que tienes es que justo eso puede ser el ensayo. Es que también, bueno, es que el ensayo puede ser eso, como no es una idea innovadora, es más bien una adhesión, un suscribirte a una idea o el refutar una idea. Más bien el ensayo como género dentro de la literatura o de la filosofía al menos, no sería el dar a parir ideas nuevas como sí lo puede ser el diálogo platónico, pero en el ensayo al estilo de Montaigne vamos a retomar ideas para ver qué podemos hacer, qué podemos trabajar con esas ideas, pero no es parir una idea nueva, es reformular, reapropiarse, reaprender de algunas ideas. Y haciéndolo de manera personal. En todos los ensayos de Montaigne está hablando de él mismo, todas las experiencias que tiene se ven uno presentadas. Muy bonito, que dice, yo que me la llevé al río pensando. No, esa no viene. Ese no es de él. Pero es como que la afirmación de sus experiencias a partir de lo que los demás han dicho. Se la pasa citando a los latinos, sobre todo a los latinos más que a los griegos. Y parte de eso creo que también se debe a esa crisis académica, filosófica, que se está viviendo y que se desarrollará, les digo, incluso hasta Descartes. Descartes hace el discurso del método, no lo llama el método, se llama el discurso del método, porque empieza también a desarrollar su pensamiento a partir de lo que a él le funciona. Igual a Montaigne, está hablando a partir de él para los demás. Y si les funciona, chido, si no, también. Hay una cuestión referente a este concepto de ensayo que maneja Sloterdijk cuando está en la conferencia esta que se llama En el mismo barco, que está hablando del ejercitarse en la misma filosofía,
Y por eso es a lo mejor el juego de palabras con el ensayo. ¿Qué es un ensayo? Pues estás ensayando para algo más grande. Estás ensayando, te estás ejercitando para lograr una meta, para llegar a algún punto. Y en este contexto, todos los estudiantes que estamos en filosofía o todos los estudiantes universitarios tenemos que presentar ensayos porque posteriormente tendríamos que entregar algo más grande que un simple juego. Es el preámbulo. Ajá, es el preámbulo, vaya, es el calentamiento, si quieres, ¿no? Ujú. Es el ensayar. El prólogo. Ajá, es el mismo ensayo de la música. Aquí se puede ver a lo mejor más clara la analogía. Ensayas para presentarse. Incluso el mismo eslote de venir al mundo, venir al lenguaje. El ensayo hace te permite el error y la falla. Ajá, y la Porque ya exposición cuando posterior. lo haces, porque cuando lo expones, no cabe la falla ni el error. Ajá. Ok, esto que estamos haciendo es un preámbulo, un ensayo para cuando Alan hable de los ensayos de Montaigne. Mucho preámbulo. Eso nunca pasará. Sí, muy interesante la génesis y la lluvia de ideas que se puede hacer en torno al ensayo. Pues si quieren, sí, podríamos hablar un poco sobre el contenido de este ensayo, que como decía es significativo por más de una razón. Además es mi favorito y eso en el caso de hablar de un estilo tan personal como el de Montaigne, pues tendría que caber, ¿no? Se llama Filosofar es aprender a morir y la primera cosa de la que habla es del origen de esta frase de filosofar es aprender a morir, que digamos sin situarlo, porque no es como que hubiera reglas APA, como decía Merino hace rato, ¿no? O sea, no... Ajá. No siempre se necesitaba la cita, pero es bastante evidente que está hablando del Fedón, del diálogo en el que a Sócrates le dicen que es el último diálogo supuestamente, o retrata la última noche de Sócrates antes de beber la cicuta en el calabozo en compañía de sus amigos y de su esposa, ¿no? De su mujer. Y al comienzo del diálogo está hablando con sus colegas sobre la idea de que pues de que filosofar y morir básicamente es lo mismo, y que le dicen sus amigos, bueno, oye, ¿qué tal que te terminan matando, ¿no? Lo que le decían también en la apología, y dice, bueno, pues estaría bien, dice, no, pero es que les darías la razón si te dejas morir, porque es lo que está en juego esa noche. El Sócrates va a tomar la cicuta y morirá, y ya Critón, su mejor amigo, le había dicho que tenía una especie de barco para que salieran huyendo, y él había rehusado esa oferta y estaba ahí dispuesto frente a la muerte, dispuesto a tomarse la cicuta. Entonces, en esta velada tocan ese tema y aparece por primera vez esta frase de filosofar es aprender a morir. Sócrates piensa que filosofar y morir es lo mismo, y esto también lo retrata Montaigne en su ensayo, porque filosofar de algún modo es separar el cuerpo y el alma. Creo que esta tendencia o esta idea de la preponderancia del alma sobre el cuerpo va a permear toda la filosofía y va a hacer que tenga cierto sentido las afirmaciones sobre que la historia de la filosofía es la historia de la metafísica, ¿no? Que es como la madre de las disciplinas filosóficas, pero esta frase de filosofar es aprender a morir, en principio significaría eso. Montaigne pone las dos posibilidades. O significa que filosofar y morir es muy similar porque separamos el alma y el cuerpo y nos enfocamos solo en el alma, que en este caso podría ser el mundo conceptual, el mundo abstracto, la materia prima de la filosofía, o, dice Montaigne, o porque el aprendizaje sobre la muerte, es decir, uno no solamente hay que morir, sino se puede aprender a morir, y esa sabiduría, la sabiduría de perderle el miedo a la muerte en específico, es la más alta y la más digna de ser buscada. Entonces, siendo estas dos las posibilidades de interpretación de la frase filosofar es aprender a morir, Montaigne se decanta por la segunda, y lo que desarrolla en el ensayo es que podría significar este aprendizaje sobre la muerte, no sobre la muerte, sino aprender a morir. ¿Qué podría significar? Que, para decirle una palabra, sería esto que ya mencioné, que lo que hay que aprender es a perderle el miedo a la muerte. Sí, claro, porque justo lo que hace es retomar
Bueno, no retomar, me parece que Montaigne es uno de los primeros filósofos que hace el asunto de revitalizar la muerte como un eje central, no como hacerle una huida ni como el desligarse, sino como el verlo como la afrenta de decir la muerte es una consideración. Lo pone ahí, no recuerdo, me acordé ahorita con lo que estabas exponiendo. Habla de la muerte de la misma manera en la que pudiera hablar algún estoico o como algún epicúreo. Parafraseo, pero dice, tendrías que aceptar la muerte o enfrentarte a la muerte con la misma disposición de decir, ahora me voy a despedir de la vida como cuando cuando nací, que no estaba vivo, que estaba prácticamente muerto, en palabras de Montaigne, y me vuelvo a enfrentar a esta misma cosa sin dolor, ¿no? Para él la muerte era como a la estoica, como al tetrafarmacón de no te tengo miedo y siempre viene sin dolor, porque pues lo único que acontece no es nada más que un suceso común y corriente a la vida, no a mí, no a ti, no a las personas que quiero, sino como un suceso que de pronto emerge en la vida de cualquier cosa que esté en el mundo y pasa, ¿no? Que es como la cosa linda que tiene ahí del asunto de enfrentarse a la muerte. Ujú. Yo tenía ahí la duda un poco más sincera con Alan. A miras de tu trabajo, a lo mejor con las escuelas Helenistas. helenistas, ¿qué tanto consideras que Montaigne sea un ecléctico y qué tan buen ecléctico o qué tan mal ecléctico sea? Considerando que pues ya se da esa posibilidad de estar citando y hablando de tal y tal personaje sin mayor dificultad. También se cuenta que tenía una memoria muy mala y que Montaigne tenía abierto en sus libros en toda la biblioteca, pero sí tengo como que una duda real de, vaya, qué tan novedoso es en este aspecto, más allá de la novedad de su forma de escribir, de su escritura o su método, si se quiere así, pero sí tenía la duda de que, pues, qué de novedoso podemos encontrar en Montaigne en retrospectiva respecto a las escuelas helenísticas. Pero ¿qué sería ser un mal ecléctico? No sé, nada más lo puse así. Dime un buen ecléctico. Sí, puede que No, un buen mal, no sé. O sea, a lo mejor estar, no sé, tergiversando más de lo que se tergiversa, pero nada más era una forma de decirlo. No sé. Yo tendría que conocer toda la obra de Montaigne para responder esa pregunta de si hay realmente una novedad, pero por lo menos en la tradición filosófica se le conoce más por la forma que por el fondo, ¿no? En ese sentido, si lo que estamos hablando es del ensayo, no hay como tal novedad en Montaigne. Seguramente hay ideas novedosas. Además, esto también se podría problematizar, ¿no? Si realmente hay un pensamiento nuevo, porque siempre se le puede rastrear el origen. En este caso, no sé, en el ensayo de Fisionomía, habla sobre sobre el peligro de la ciencia, dice, el problema te compras una ropa, te compras una playera, ¿no? Y la playera, pues te la puedes quitar. Te compras un coche y no necesariamente te lo pones. Pero cuando te compras la ciencia o te compras los libros, también es un poco, bueno, me estoy adelantando, pero un poco como Thoreau, ¿no? O como el propio Marco Aurelio, que decía, deja los libros. Advierte sobre esto, que cuando uno consume ciencia, por ejemplo, el alma se embulle de ella de inmediato. No hay forma de quitártela de encima. Entonces, como esta como problemática o crítica más bien a consumir ciencia sin voltear a ver a la naturaleza, por ejemplo, me parece una idea bastante novedosa, pero habrá algún cerebrito, alguna cerebrita que diga, no, esa idea ya pertenecía al griego Hesias. Y yo creo que ese juego siempre se puede hacer, ¿no? Siempre se puede hacer con rastrear un pensamiento original. Creo que es muy complicado. Sí, más bien era respecto a
esa mezcolanza extraña presente. Pero sí, de hecho, también la consideración de que habían surgido también en esta época los esbozos pirrónicos, pues se enfrenta a situaciones similares que estaban los helenistas, con todo el aspecto. Es un renacimiento, pero un renacimiento que termina a lo mejor en un escepticismo, y que eso permite crear la ciencia nueva en la modernidad. Sí me parece medio como que un paso tal vez a veces no novedoso como lo dices, pero sí justamente necesario para llegar del Renacimiento, esta crisis del escepticismo, para fraguar las ciencias nuevas, y con Bacon, con el otro Bacon, con Descartes, con Locke. ¿Cuál es el otro Bacon? ¿El pintor? Ajá. Pero ese es ese se acaba de Ese morir. sigue vivo, güey. No, el otro Bacon, el anterior. Francis el- Bacon. El de cerdo. Los dos que odiaban a Aristóteles. Ya, pues, además, ¿cómo no ser ecléctico, no? Ajá. A esa distancia de las escuelas helenísticas que empezaron por ahí del siglo IV, ¿no? Estamos hablando del 1500, donde su última aparición, por así decirlo, fue en los primeros siglos del Imperio Romano, ¿no? Quizá ya no había, estoy pensando que es muy probable que para el 1500 ya no hubiera. Hoy se habla de neoestoicismo, ¿no? Pero eso no cuenta, me refiero, ya no había escuelas filosóficas como tal, y lo que tenías es la lectura de los clásicos, que, bueno, los latinos, como bien mencionabas, que son casi todos eclécticos, ¿no? Como el propio Cicerón. O sea, si Cicerón es una influencia fuerte en Montaigne, pues yo creo que otra cosa se puede ser a la luz de la distancia con las escuelas helenísticas, ¿no? O sea, ya no puedes decir, soy estoico y tal, ¿no? Soy epicúreo. Y pues lo que hace es vertir una serie de ideas. Este ensayo propone dos hipótesis, una que me llamó mucho la atención y que tuve como experiencia de espejo. No sé quién fue el que burlándose de Heidegger, decía que es probable que Heráclito sea el mejor lector de Heidegger de su generación, porque Heráclito se ve tan reflejado, Heidegger se ve tan reflejado en Heráclito, que pareciera como si está diciendo sus tesis, ¿no? Y esta tesis me pareció también como del el Heráclito que hay, el Heidegger que hay en Montaigne, sobre las posibilidades del tratamiento sobre la muerte. Dice en primer lugar que el remedio del vulgo es no pensar en ello, ¿no? El remedio del vulgo es no pensar en la muerte, y casi, digo, un poco más extendidamente, pero Heidegger trata este problema de cómo el vulgo, o la masa, o el uno, que no piensa, bueno, que piensa, que se piensa, digamos, ¿no? Desde lo colectivo, tiene ya respuestas para la muerte, o en todo caso no piensa en ella. Este estado como de, bueno, todos estamos en estado de caído, pero de impropiedad, ¿no? Ajá. Y luego dice, los romanos aprendieron a suavizarlo, y esto me encantó también, con una perífrasis. Los romanos, en lugar de decir ha muerto o ha dejado de vivir, dicen ha vivido. Con tal de que sea vida, por más que pasada, se consuela. Me pareció no solamente hermoso, sino esa perífrasis, como la diferencia de perspectivas, ¿no? Decir, ha muerto, no, ha vivido. Y cambia por completo el fenómeno, ¿no? Sin embargo, a Montaigne todavía le parece una forma, como una especie de truco para evadir la inmensidad de la pregunta y la incomodidad y la inquietud que produce el tema de la muerte en todos nosotros, ¿no? Que para cada caso nos hemos conseguido una forma de suavizarla, de tratarla, ¿no? Y sin embargo advierte que todos, tanto jóvenes como viejos, abandonamos la vida en la misma condición, de manera inesperada. En ese momento el tiempo ya no tiene ningún sentido. Esa idea es muy estoica, que cuando mueres, no vivió más o vivió menos el que vivió 3 años que el que vivió 99. No perdió más o no perdió menos, es la idea específicamente. Exacto. O sea, no, lo que ocurre es que, como todos morimos en el presente, lo único que perdemos es el presente, porque no llevas 33 años a cuestas ni 3 años a cuestas. Entonces, el que muere, ya sea viejo o joven, pierde exactamente lo mismo, y además, a la luz de la muerte, 3 años o 99 son exactamente lo mismo, es decir, nada. Sí, vemos a Montaigne como un reformador o recapitulador de la cuestión óntica. No importa
No importa si eres grande o eres pequeño, lo que importa es que estás ahí y formas parte de la cosa. No pone al ser humano como el ser más grande ni dotado por Dios para reinar, sino lo ve como, pues nosotros formamos parte de lo mismo y por eso da lo mismo que una vida sea de 3 años y otra vida sea de 90. No lo reduce, sino que lo pone como a nivel de eso. No puedes juzgar de manera cuantitativa ni cualitativa. Me parece que el texto es una especie de herramienta, quiere encontrar, porque suele ser crítico con ciertas lecturas, quiere encontrar una herramienta práctica para sopesar el temor a la muerte. O sea, más allá de hablar del ser humano como abstracto, está hablando de él y se antepone digo, es muy visible cuando dice: yo toda la vida he pensado en la muerte, ha sido mi entretenimiento. Y empieza como a ensayar estas posibilidades de cómo curarse frente a la muerte, ¿no? Cómo curar el temor a morir. Por ejemplo, dice: según el curso ordinario de las cosas, vives desde hace mucho por favor extraordinario. Has rebasado los términos habituales de la vida. Y como prueba de que es así, cuenta entre tus conocidos cuántos han muerto antes de tu edad, más de lo que la han alcanzado. Imagínate el índice de mortalidad en la época, pero aún así podríamos decirlo hoy. Muchos de nuestra edad han muerto ya y vivimos por un favor extraordinario. Cada día es una especie de día regalado por todas las personas que nunca llegaron a nuestra edad y que murieron en el camino. Luego dice: al tropezar un caballo, al caer una teja, a la menor punzada de alfiler, rumiemos enseguida, y bien, ¿cuándo será la muerte misma? Y a partir de ahí, endurezcámonos y esforcémonos. Y entonces no solamente es una exploración de las posibilidades, cómo tratar la muerte desde el punto de vista conceptual, por así decirlo, o intelectual, sino que ofrece hasta una alternativa que consiste en no solo no evitar la pregunta por la muerte, la idea, el fenómeno de la muerte, sino estárselo recordando a cada momento, lo que recuerda evidentemente a eso que la tradición ha deformado como el premeditatio malorum de los estoicos, ¿no? Que consiste en la premeditación de los males. En este caso es una premeditación de la muerte, todo el día estar constantemente recordando que somos finitos. Esto es lo que propone Montaigne, que cuando estés, un poco como los estoicos que decían: cuando abraces a tu hijo, recuerda que estás abrazando un ser mortal. Entonces Montaigne dice: recuerda todo el tiempo, en cualquier posibilidad de peligro, acuérdate casi que del programa de 1000 maneras de morir, y a partir de ahí endurécete y esfuérzate, ¿no? En medio de las fiestas y de la alegría, repitamos siempre el estribillo del recuerdo de nuestra condición y no dejemos que el placer nos arrastre hasta el punto de que no nos venga a la memoria de vez en cuando de cuántas maneras nuestra alegría está expuesta a la muerte. Porque es incierto dónde nos espere, esperémosla por todas partes. La premeditación de la muerte es la premeditación de la libertad. Aquí se pone denso. Quien ha aprendido a morir ha desaprendido a servir. Este es Batman, ¿no? La vida nada tiene de malo para aquel que se ha entendido bien que la privación de la vida no es un mal. Dice Sócrates. Saber morir nos libera de toda sujeción y constricción. Sobre todo me encanta esta frase: la premeditación de la muerte es premeditación de la libertad. Quien ha aprendido a morir ha desaprendido a servir. Casi que prefiero morir de pie que vivir arrodillado, ¿no? Ujú. Si pierdes el miedo a la muerte, ya no tienes por qué servirle a nadie. No pueden hacer nada contra ti. Me parece una lección completamente trascendental, insisto, no sé si novedosa, pero este es el cauce del ensayo, este es el punto, me parece a mí, que es a donde el ensayo desemboca. Toma esta serie de ideas de estoicos, de epicúreos, de sus maestros latinos, y desemboca en este ejercicio que es la premeditación de la muerte y en el descubrimiento de sus posibilidades. Sí, me hiciste recordar, así le pedí a Adrián su texto, porque hay un pequeño ensayo que viene después, que inaugura el libro 2, los ensayos 2, que se llama de la incongruencia de nuestras acciones. Aquí en tu texto dice de la inconstancia de nuestros actos, en el que justo ilustra cómo no hay un parámetro moral para medir las acciones del ser humano, que dice
Pues y estas personas de Grecia que se preparaban contra la enfermedad, pero se iban a luchar con se iban a la guerra con todos los huevos del mundo, ¿no? Dice ahí, destacaba Empédocles que las personas de Agrigento, en contradicción, se entregaban a los placeres como si hubieran de morir al día siguiente. Hoy disfrutaban porque mañana iban a morir, pero hacían sus edificaciones como si jamás hubiesen de morir. Y de eso es lo que va más o menos toda la discurrencia, que es un ensayito de los pequeños, de los que no son famosos, pero todo está hablando de cómo tú puedes ser un gran guerrero e irte a luchar y matar y entender que la muerte te puede suceder porque a lo que tú te dedicas es a ser policía o a ser militar, pero desmoronarte cuando te da un pequeño dolor de garganta. Y de lo que habla es, la incongruencia no está en que te desmorones porque te da un pequeño dolor de garganta, sino por intentar mediar las dos cosas, porque son dos cosas total y completamente contradictorias. Lo que dice Montaigne es igual de válido el que se arroja con toda la valentía que el que dice, me quiero quedar acostado. Y la valentía para Montaigne es poder decir, hoy quiero ir con mis compas a tomarme un café, hoy quiero ir y llevármela tranquilo, porque dicen, sin decirlo explícitamente, pon atención en las cosas cotidianas, dedícate a atender lo que te corresponde, dedícate a hacer lo que te toca y no a construir grandes propósitos de vida, más o menos, que es en que desafortunadamente no pedí en el chat del Gallo para Asclepio que leyéramos, pero me parece un gran ensayo y me recordé apenas que es la incongruencia de nuestras acciones. Además de aprender, de filosofar, es aprender a morir. ¿Qué otro ensayo nos podría recomendar, Alan? Se congeló. Alan, Muy pues, bonito. El otro que me gusta mucho es el de Fisionomía y que me recuerda o me evoca el hecho de que Montaigne está ensayando su pensamiento, que se está descubriendo y que siendo más fiel al talante filosófico en el que desembocan sus maestros, que sería Sócrates, porque pues si rastreamos el origen de los estoicos, quizá exceptuando el epicureísmo, o más bien exceptuando el epicureísmo, me parece que encuentro allí, en estos dos ensayos, esa aporía, ese movimiento, porque en este ensayo de fisionomía explora la hipótesis contraria. Dice que muchos se enferman más de tanto pensar en la muerte. Critica la otra idea, la idea de la premeditación de la muerte, de tenerla constantemente entre nosotros. Dice, el dolor a veces duele más por lo pensado que por el dolor mismo. Entonces explora la posibilidad contraria, la posibilidad de que pensar tanto en la muerte, que es la crítica clásica, la premeditación de la muerte, envenene más y enferme más que simplemente no pensar en ella. Un místico muy posterior, Salvador Paniker, va a decir que hay algo de sabiduría en no pensar en la muerte. Hay algo de sabiduría en el pueblo también. Esto que Heidegger entiende como lo arrojado, como el uno, el anonimato impersonal de la masa, se traduce acá como una especie de sabiduría, y la sabiduría del pueblo en relación a no pensar en la muerte es como una especie de afirmación por la vía negativa. No pensar en la muerte es afirmar que la muerte no existe. Y hay algo de sabiduría en eso, y hay algo de sabiduría mística, porque implica pensar que, así como la vida, la muerte también es una ilusión, y lo único que ocurre es nuestro regreso a la unidad primigenia. Entonces, pienso que explorando estas dos posibilidades se puede mostrar el problema filosófico, como de cuál será entonces la terapia sobre la muerte, si tenerla presente o no. Ok. Sí, Ok. no olviden que no. A mí me había llamado, a lo mejor también para traerlo a colación. Oigan,
No se nos olvide que este iba a ser el especial navideño El especial de 2022 de Un Gallo para las Claves. Nos estamos poniendo muy mortíferos. No, Pues es que que es hay que Navidad, pensar ¿no? siempre. Sin miedo al No. éxito, hijo. Sí, No, sí, hombre. hay que. Hay que ¿Qué no pensar pusiste que atención? murió por nosotros, pero ese día No, eso nació. no es marketing, no es de que vamos a decir cosas bonitas porque es la Navidad. Pues sí, es una forma de vivificar la existencia, la Claro. experiencia. ¿De qué fue el año pasado? No recuerdo. Pero creo que igual Filosofía, hablamos lado algo de B, la los muerte, ¿no? filósofos ya ves, malvados, ahí el antinatalismo y esas cosas. Sí, justo. Escogimos No, los mejores sin miedo, temas no. para estas fechas. No, fíjate que también trayéndolo un poco a cuestas, yo estaba leyendo el ensayo sobre la soledad, con el prejuicio actual de la soledad para uno mismo, medio emo la cosa, con la crisis existencial y todo esto, pero me termina dando una cachetada con guante blanco, afortunadamente Montaigne, porque su soledad habla incluso más desde el lado epicureísta, helenístico, todo esto, y me llamó mucho la atención esta idea que se tenía creo que todavía un poco más en los inicios del cristianismo, que la soledad, o por lo menos así la empieza a trabajar un poco Montaigne, es necesaria cuando la sociedad está tan apelmazada que uno requiere salirse. Y aquí puedes traer a colación esto que hablabas sobre Heidegger, del estado impropio del Dasein. Y aquí también, cuando eres a lo mejor un poco consciente de que quieres alejarte, de que necesitas empezar a buscar una existencia personal o propia, te retrotraes tal vez. Ajá. Y el camino a la soledad es eso, ¿no? El conocimiento de uno mismo, muy a lo socrático, evidentemente, pero también ese alejarse para liberarse de la tonta sociedad, ¿no? Vamos a alejarnos, vámonos a los viñedos, me voy a mi castillo, quédense con su sociedad, yo voy a hacer mi trabajo intelectual porque pues yo no necesito de otra cosa. También a veces, si gustas medio aburguesado el asunto, evidentemente a nuestros ojos sería eso, pero con esa posibilidad de no la soledad como algo negativo o algo que te enfrenta a la muerte, sino como algo que te hace o te encamina a un autoconocimiento y a la proyección intelectual a través de los ensayos. Creo que es lo que me gustó mucho esto de Montaigne en este ensayo que está, creo que está en el libro primero. Y es digamos que esa misma filosofía, esa misma forma de vida que les comentaba yo hace rato, que Montaigne escribe desde su trinchera, tal cual, y esa aceptación filosófica que tiene el respaldo de la tradición filosófica, extrañamente, pero bueno, es coherente considerando que era el super señor sabio y que utilizaba con todos los derechos a los mismos autores para justificar su forma de existencia, ¿no? Te lo presenta a veces con un título distante, diferente, y te termina dando una lección moral. Y nada más, a lo mejor para ceder la palabra, me traía también a cuenta del canibalismo, Claro. que los europeos se sorprenden por las prácticas que se realizaban en otras comunidades, y termina diciendo, bueno, y esta bola de hipócritas no les interesa todos los asesinatos y homicidios que han estado realizando, muy al presidente de FIFA, ¿no? Cuando comenzó el Mundial, que lo criticaron por haber hecho el Mundial en Qatar, y dice, bueno, lo que debería estar haciendo Europa en este momento es estar pidiendo perdón por todo lo que hizo. Algo, creo yo, similar, con sus matices, evidentemente, pero que tiene esta destello al final en los ensayos que presenta Montaigne. Bueno, con esta intervención y cedo la palabra. Yo quería nada más comentar si
¿Ustedes en la escuela realmente lo vieron como filósofo? Porque a mí me parece que, yo no sé, pero siento que es alguien que no lo tocan en la escuela de filosofía, que yo lo he visto más como en letras, por lo mismo del género como ensayo, ¿no? Pero no sé si realmente sí lo vean en la Facultad de Filosofía. Pues fíjate No, pero que está restringida la... De todas formas, en la Facultad de Filosofía, los filósofos que alcanzas a ver, pues tienen que ver con criterios de los manuales de historia de la filosofía, ¿no? ¿Quiénes Claro. son los filósofos? Y principalmente varones. Luego, al principio dijeron eso y sí, después de que escogimos a Montaigne, dije, claro, otra vez, hay que hablar también Del de hombre filósofos, blanco. ¿no? Sí, exacto, es europeo. inevitable. Pues, ¿qué es eso? Es canon. Sin embargo, hay una historia interesante sobre eso, y es que esto se lo leía Pierre Hadot, o Pierre Hadot. Pierre Hadot reconoce, y es como muy evidente, que la palabra filósofo ha servido para significar diferentes cosas. Es decir, no es lo mismo un filósofo en el siglo V, en la época romana, que un filósofo actualmente, ¿no? Entonces, es decir, ¿es filósofo o no es filósofo? ¿Por qué? Porque para nosotros el criterio actual sería evaluar a un filósofo en función de su capacidad de producir ideas, ¿no? Es decir, este filósofo tiene esta serie de tesis, esta serie de problemas, esta serie de propuestas o de preguntas sobre este tema en particular. Tiene algo de innovador, como decías tú mismo, ¿no? Sin embargo, en las escuelas helenísticas, filósofo era el que se adhería a una escuela filosófica. Entonces, y esto incluso sigue ocurriendo en la época romana, en la época de Cicerón. Hay personajes allí a los que se les llama filósofos, no porque hayan propuesto ninguna teoría, sino porque son congruentes, por ejemplo, con el estoicismo, porque se adherieron al estoicismo y adoptaron el modo de vida del estoicismo, y por eso son filósofos. En ese sentido, Montaigne es un filósofo. Y además, o sea, más allá del asunto de escuela, ¿no? El compromiso intelectual y vital que mantiene al mismo tiempo con las preguntas que se hace, es decir, el hecho de que todo lo que haya en esos textos sea algo íntimo y que cada pregunta le atraviese, ese componente, esa intimidad del pensamiento entre la pregunta y la persona, es decir, que Montaigne se siente atravesado, me parece un signo para mí y significativo y suficiente para hablar de un filósofo, ¿no? Que esté comprometido con la pregunta. No tanto estos criterios de filósofo, ¿por qué? Porque propuso ideas, ok, sí, pero está comprometido con el pensamiento filosófico, pues para mí basta para decir que sí. Ahora, no te lo enseñan en la escuela, pues no sé, a lo mejor en la escuela de alguien sí, pero en la nuestra no era canon. Ok. Fue algo curioso cuando nos tocó a nosotros. No lo vimos directamente porque hubo cambios en los programas. Afortunadamente, todo mi programa estaba medio decente, no sé el de ellos. Creo que ya les tocó el nuevo, ¿no? Bueno, Arturo no. Alan creo que sí. Y... No, yo soy todavía de los viejos. Ajá, del 98. Yo llevé latín y griego a huevo. Y había una transición, evidentemente, entre el periodo medieval y lo que iba a ser la modernidad. Normalmente se revisaban en esa época, en ese seminario monográfico, las utopías. Cambiaron al maestro porque ya por cuestiones administrativas, y lo que nosotros vimos, afortunadamente, fue más que otra cosa un seminario de escepticismo, bastante divertido. Y lo que les comentaba yo al inicio antes del programa, hay un texto que a mí me fascina mucho que se llama Historia del Escepticismo, de Popkin. Estaba editado en el Fondo de Cultura Económica. Lamentablemente, desde hace yo creo que unos 15, 17 años ya no lo sacan, yo creo que más. Y en este texto se venía... saludos. Era toda la historia del escepticismo desde Lutero hasta tal vez con Descartes. No recuerdo bien el subtítulo, pero era historia del escepticismo. Y lo vimos a partir de eso. A Montaigne creo que se le echa la bolita o se le encasilla en el escepticismo, sobre todo por la crítica a la moral y a las leyes. Es conocido que en algunos de sus textos pues está esta crítica, pero diciendo de que las leyes que son ahora en un pasado eran impensables, y las leyes que son ahora tal vez en un futuro serán retrógradas. Había ese escepticismo, vaya, tanto en la ley como en la moral,
que lo termina encasillando en el mismo escepticismo, no tanto por las cuestiones del conocimiento, pues quiero imaginar, sino por la falta de un fundamento, si quieres, metafísico, estático, dentro de las cuestiones más prácticas del hombre. Y creo que por eso lo vimos nosotros. Y Montaigne, pues realmente le toca esa época. No me imagino si lo viéramos detalladamente, cómo lo podríamos abordar, sino creo que en este programa, en el día de hoy, no se toma tanto el escepticismo, sino se habla acerca de otras cosas, o por ejemplo de los temas que tienen que ver con la antigüedad, como lo señalaba Alan, esta cuestión de la amistad, de la soledad, de la muerte. O sea, no está tan claro, por lo menos el escepticismo en estos ensayos, algo que me equivoque, pues tienen todo el derecho a corregirme, pero directamente no se revisa como este proceso. A mucha gente como que no, a menos aquí en la Facultad de Filosofía no les interesaba, les gustaba la filosofía de la ciencia y Heidegger, así que se lo pasaban por el arco del triunfo, como diría la chaviza. Ok, pues igual y ¿qué otro texto podemos hablar quizá para ir cerrando? O no sé cómo vamos a tiempo. No, pues ya estamos en tiempo. Pues quizá tenemos que ir a revisar el pavo. Sí, tenemos que revisar el pavo. Pues sí, como siempre, recomendarles a las personas que nos escuchan que entren directamente al texto, que se formen su propia opinión, que se suscriban, que nos patrocinen y que nos sigan escuchando. Antes de que se me estaba olvidando justamente esto, como todo francés, se convierten en moralistas, con moralistas medios extraños. Como todo francés, como todo francés. No lo puedo creer. Es que, por ejemplo, son otros los que crean estas rupturas con la tradición filosófica. Con el nihilismo son los alemanes, y los franceses terminan haciendo una moral a partir del siglo XX. El escepticismo surge a lo mejor en Italia, si gustan, y son los franceses. De hecho, hay un texto que se llama Moralistas franceses, donde hay una compilación de todos estos. Creo que está Pascal, está Descartes, está evidentemente Montaigne, todos estos franceses que terminan tratando de superar al escepticismo en esta época. Creo que es lo extrañamente maravilloso, y hay una tradición justamente muy, muy moralista, no en el sentido peyorativo, sino vamos a estructurar una moral a partir de, más bien, que supere tanto el escepticismo a partir de la modernidad y posterior al Renacimiento, y vamos a buscar una moral, como la hacen Camus, incluso Sartre, pese a que no lo digas, está estructurando ahí una moral media extraña, que supere el nihilismo, ¿sí? Media encaminada, si gustan, al marxismo, comunismo, que es donde se termina inclinando el Sartre. Siempre como que los franceses, está bien, tenemos crisis, pero tenemos que presentar las formas en que nos vamos a seguir comportando. Creo que yo lo veo así, a veces es medio caricaturesco, pero yo lo he notado mucho en esa forma. Y bueno, nosotros sí vimos a Montaigne, pero sí siempre no como un filósofo, sino más bien como una guía para poder escribir ensayo. Nosotros se nos presentó como una guía. Ya después reconoces tú el baluarte de las meditaciones. De las ideas, de lo filosófico que tiene, ¿no? Y bueno, dices tú, Alan, que qué bueno que la gente se acerque a las fuentes primarias sin miedo, claro que sí, pero yo quiero recomendar un texto y un autor. Hay un texto de Nicola Panicchi que se llama Montaigne, la conciencia crítica del Renacimiento, que es una revisión más o menos panorámica de todo lo que se trata de Montaigne. Sí, su biografía, pero sí también un poco de qué va la filosofía. Es como una versión crítica, comentaria
comentada, perdón, de Montaigne, ¿no? Como las notas a pie de página de Montaigne, es lo que tiene este texto que se llama La conciencia crítica del Renacimiento. Y de contemporáneos, hay un autor que tampoco es filósofo, es músico de formación, chelista, me parece, que se llama Pascal Quignard. Pascal Quignard es músico que después se volcó a la filosofía, ahora es profesor de filosofía, se dedica a escribir filosofía, pero hace el género ensayo de manera muy, pues como muy prolija, muy lindo, le sale muy bien citar a los clásicos, pero siempre en este tono muy, muy fresco, muy de nosotros, muy de ahora, pero es un buenazo. Si tiene oportunidad de conocer la gastronomía cretana, desaprovéchela, pero si tiene la oportunidad de leer a Pascal Quignard, por favor, no lo desaproveche. Pascal Quignard es un valiosísimo, de verdad. Son ensayos muy pequeños, muy breves y son muy lindos. Tú sí conoces a Pascal Sí, Quignard. Está bastante bueno. El sexto piso, por si les interesa. Está ahí, creo que también son uno que viene doble, ¿no? Si no mal recuerdo. No sé, mi favorito es uno que se llama Frontón. Bueno, Sobre ¿Ensayo clásicos. o libro? Es un libro que se llama Frontón, que Ok, son ok, varios ok. ensayos sobre textos clásicos. Mm. Sí, pero muy, muy te recuerda a la forma de escribir de Montaigne, pero revitalizando a los clásicos desde lo contemporáneo, desde alguien que sigue vivo. creo que también una de estas cosas ha surgido, o por lo menos ya tiene sus años. Creo que yo lo veo un poco más presente en los eventos, en los premios que se han estado otorgando, este ensayo un poco más libre que el académico. La verdad, a mí luego me parece un poco extraño porque se toman muchas libertades, pero es parte del ensayo personal y literario que se ha estado desarrollando, sobre todo en aquello que nos gusta, que les gusta de llamar como jóvenes creadores. No somos tan jóvenes, pero sí son creadores y ya con cierta edad, y se ha mantenido el ritmo, sobre todo con los patrocinios de la Secretaría de Cultura, que está en diferentes partes del país, y que se mantiene este estilo libre, muy lirista, que les digo, se toman a veces muchas libertades, pero pues es parte de muy contrastante a lo mejor con el ensayo académico, del cual creo que nosotros somos un poco más partícipes. No, tuvimos un ejemplo, tenemos un episodio que se llama Amor se dice de muchas maneras, con Aura García Junco, en el que platicamos propiamente de su libro que se llama Hasta que aprendí que no sé amar. El día que aprendí que no sé amar. El día que aprendí que no sé amar, que es un ensayo en primera persona acerca del amor. Más literario, pero también más intimista y recomendable para nuestros... que se acaba de volver a reeditar. Sí, la segunda o tercera vez de reimpresión. Creo que bueno, es de esos... Creo que en general la gente cuando busca algún libro, por ejemplo, veo el caso de Aura, que pues aquí lo tuvimos de invitada y que los remitimos a ese capítulo, que lo vayan a buscar ahí en YouTube, pero comente, en Spotify, digan, no, donde me sea. Engañaron, malditos. Que le den ahí un like, que activen la campanita, todo eso, ¿no? Justo que creo que mucha gente que se acerca, no decía la literatura, pero que quiere leer un texto que se vuelve un tanto famoso, piensa quizá que es una novela, ¿no? O sea, y está justo ese texto de Aura, que en realidad pues es eso, ¿no? Es un ensayo. Y pienso también en otro libro que es un tanto similar a lo que hizo Aura, que es de una argentina, que se llama Tamara Tenenbaum. Olvido ahorita el nombre del libro, pero igual es un ensayo. Y que bueno, ahora lo sacaron como serie creo que está en Prime. No, olvido ahorita el título del libro de Tamara Tenenbaum, pero tiene igual algo que ver así como con el amor y así, ahora sí que el amor en el siglo XXI y estas cosas de construcción. Y bueno, recomendar o decir como de líneas de ensayo, ¿no? Por ejemplo, ya lo decían, Sexto Piso tiene su línea de ensayo. Y por ejemplo, pues esta editorial Anagrama, que es muy conocida, que tiene estos libros en color negro, pues es su línea propiamente de ensayo, y pues Anagrama tiene el premio Anagrama de ensayo, ¿no? Creo que es un género muy nutrido,
yo, por ejemplo, recomendaría en esa editorial de Anagrama el de Alessandro Barico de The Game. Es un texto ya creo que es de 2018 o 19, si no mal recuerdo, pero creo que sigue siendo muy actual para entender la actualidad de los cambios tecnológicos, todo lo que son las aplicaciones, todo esto. Entonces, Barico, que también es novelista, ensaya justo de cómo ha cambiado el mundo y hace esta propuesta de lo que él llama de game, ¿no? Y pues bueno, hay una recomendación de un ensayo. Un ensayo sobre el ensayo. Pues bueno, Hay ensayos, claro, sobre ensayos, ¿no? este episodio dedicado a Michel de Montaigne, el otro bigotón famoso de la filosofía, se ha tornado también acerca del ensayo como un género. Sí. Como un género propio. Alancito, nos vamos. Este es nuestro último capítulo del 2022. Con este cerramos. Con este le decíamos a nuestros gallo escuchas que se suscriban, que vamos a organizar no una posada, sino una fiesta de inicio de año, y que vamos a invitar únicamente a nuestros gallo escuchas más cercanos. Vamos a tener asuntos exclusivos para los Patreon. Todavía tiene un par de días para suscribirse a nuestro Patreon si es que quiere colaborar de manera directa y activa con nosotros. Si no, pues sea nuestro seguidor, nuestro suscriptor y nuestro comentarista en nuestros videos del gallo, y seguramente le va a llegar esta bonita invitación para que viaje al centro de la República Mexicana para un pachangón del gallo para Asclepio. Solamente como Critón lo sabe hacer. Hoy enmudeces, mi querido Critón. Calla. Está ensayando. Está ensayando el silencio. No sé vivir, estoy ensayando. Y bueno, pues recuerda, Critón. No sé, algunas palabras, Alan, de despedida para cerrar este año. Ya es nuestro momento. Ok, sí. No sabía, no estaba preparado, pero... Es el brindis Puedes del ensayar. bohemio. En torno a una mesa de cantina, 4 alegres bohemios. Me siento un poco anacrónico, que todavía siento que queda mucho del año, como decía Montaigne, no hay alguien tan viejo que teniendo a... ¿Cómo se llama el sujeto de la Biblia que vivió muchos años? Matusalén. Dice, teniendo a Matusalén por delante, no piense en el mañana como un porvenir. Así que en tanto no cierre el año, no cerrará, pero pues nada, he disfrutado mucho esta conversación, estas discusiones. Creo que han sido muy nutridas y muy recreativas y divertidas. Y pues eso, que viva la filosofía y que no se nos olvide que es lo que nos vincula, ¿no? Y bueno, sorpresitas para nuestros amigos. Tenemos un episodio especial para empezar el año acerca de superhéroes, superheroínas y cosa linda, ¿no? Nos vamos a poner a discutir acerca de lo que los Patreon quieren. Más moral y menos Nietzsche. ¿Algunas palabras, Oscar? Pues nada, agradecerles por su preferencia a este su programa de humorístico y filosófico que se transmite todos los cada 15 días a través del canal de las estrellas. No, ahí de las estrellas de YouTube, ahí nos pueden encontrar en Spotify. Pues agradecerles, sí, justo el habernos dado un like, el escucharnos. Les agradecemos que sigan compartiendo, que si se quieren sumar a la red de Patreons, pues lo hagan, ya como Arturo bien lo menciona, y pues varias sorpresas, ciertos estímulos. Y pues sí, digo, cierre de año, hemos estado aquí, yo en lo personal a veces ausente, a veces presente y a veces aquí con ciertos dolores, pero bueno, pues por acá ando, ¿no? Entonces, quiero que Facebook me recuerde que aquí estuve. Y ya, pues un saludo a todos nuestros gallo escuchas y pásenla bonito. Muchas gracias por seguirnos, por comentar. He recibido ahora sí más comentarios sobre el programa. Muchas gracias, Arthur, por mantenernos todavía vivos aquí en las redes sociales, en todas estas cosas. Muchas gracias a todos los que nos han escrito, a los que nos han hablado. Hace unas semanas falleció un amigo y así que quisiera cerrar a lo mejor yo con unas palabras y dedicar este extraño capítulo a su memoria. Lo quiero mucho, lo quise mucho.
Terminaré con un poema cursi, así que ahí les va. Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado. Hasta el cielo, mi Alex. Muchas gracias a todos. Adiós. Adiós. Aquí termina Un Gallo para Asclepio. Síguenos en tu plataforma favorita de podcasting y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides comentar, compartir y activar la campanita. Nos escuchamos en el próximo episodio. Ahí nos vemos. Hasta luego. Adiós.